Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Fonseca, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, de la materia de corriente de pensamientos sociológicos. Dentro de este video vamos a contextualizar todo lo que tiene que ver sobre las perspectivas de los diferentes pensadores, que es Pierre Bourdieu, Berger y Luhmann, donde cada uno tiene su punto de vista y su forma de pensar. Esa forma de donde ellos ven la realidad de una forma diferente, donde cada uno tiene su perspectiva y su forma de mirar, el saber de comprender al individuo. Como primera etapa vamos a dar como una introducción a lo que es argumentar qué es la sociología desde perspectiva de Pierre Bourdieu. La sociología surge en la modernidad durante el siglo XIX, junto con el socialismo, como respuesta a la necesidad de analizar científicamente las transformaciones y desafíos de la sociedad capitalista en expansión. Bourdieu construyó su teoría aportando un pensamiento crítico y analítico de los pensadores que antecedieron en ese momento, o antes, no en ese momento, sino antes de lo que se basaba la disciplina de Marx, Durkheim y Weber. Bourdieu define su aporte como constructivismo estructuralista o estructuralismo constructivista. Reelabora y complejiza los conceptos centrales por máximo, las cuales son: la sociedad está estructurada en las clases sociales y las relaciones entre clases sociales que son de lucha. Bueno, Bourdieu tenía diferentes categorías en el cual él analizaba, tal cual como se muestra en la tabla. Se relacionaba lo que era hábitus, campo, capital simbólico y violencia simbólica. El hábitus, como el nombre lo dice, las competencias internalizadas que reflejan una gramática social basada en la clase de gusto, conocimiento y conducta. El campo daba el conocimiento en presentar diversos espacios estructurados en donde se enfrentaban diferentes posiciones dominantes y dominadas. Y el capital simbólico se diferencia en conjuntos de competencias lingüísticas y individuos por medio de los establecidos debido a la pertenencia del grupo o estrato social. La violencia simbólica era un dominio fundamentado en el control ideológico a partir de la sumisión eficiente. La violencia simbólica no se impone mismo mecánicamente al oprimido, está reprimido por ellos debido a que el hábitus gobernaba prácticas que asignaban límites a sus experiencias de intervención. Desde la perspectiva de Bourdieu se veía cómo él se relacionaba con lo que era el marxismo referente al capitalismo, en donde prácticamente la cultura se utilizaba para darnos cuenta de la desigualdad, los logros de los niños y las diferentes clases sociales. Comentaba también que había una ruptura con el punto de vista del éxito en el fracaso escolar como el efecto de actitud de las teorías en ese capital humano. Hacía referente a todo eso mediante lo que eran ejemplos de la vida social que actualmente se estaba presentando. Un ejemplo que podemos mirar y que podemos, como se comentaba, referente a ejemplos que Bourdieu ponía un ejemplo que era los estudiantes y la cultura. Bourdieu entiende que existe la desigualdad y que el éxito escolar se distribuía según la clase social que provengan los estudiantes. ¿Qué hacía referirle a eso? Se muestra lo contrario a las teorías que afirman que la escuela enseñaba la cultura de sociedad. Por el contrario, lo que enseña es la cultura a un grupo o clase social determinado de posición y poder. Él se hacía referente de que si uno tenía diferentes
estatus social, podía pertenecer a esa parte alta y podía tener una buena educación, mientras que los demás que no tenían recursos le tocaba asumir a la sociedad de encontrarse en una situación difícil y aceptar lo que la sociedad le daba. Bueno, entonces, en lo que se estaba comentando y mirando desde perspectivas de lo que tenía la opinión verdad, la conclusión es que él determinaba y miraba en una sociedad implicada en cuestionar el conocimiento, como lo califica cambiante y adaptante a las necesidades de la sociedad. Otra de las conclusiones que él tenía era establecer la pluralidad de las culturas sin importar clase social, religión, cultural, etnias, etc. Otra conclusión que sacaba él y miraba era: el estudiante es un ente activo conjuntamente con el docente para generar un conocimiento que trasciende en la sociedad, que sea aplicable en todo momento. Parte de ese conocimiento, las culturas basadas en nuestros ancestros, relacionadas a la realidad actual, para que sea multigeneracional y permitida fundamentarse en nuestra identidad. Él concluía también que no ser ente que sea destinado a fomentar la producción capitalista, tener autonomía cognitiva, a diferencia de la escuela tradicional. Lo que quería ver era el mirar diferentes puntos de vista y encontrar la razón desde cuál, por qué tenemos que estar perteneciendo a una sociedad, inculcarle a ese sentido para poder, digamos, desarrollarnos basados a lo que en este momento estamos viviendo, ¿sí? Nosotros tenemos que adaptarnos siempre a lo que nos diga el tío, el primo, el familiar o de lo que quiera inculcarnos, para no ver, digamos, la perspectiva más de allá, o sea, mirar más de allá. Eso es lo que quiere saber Pierre, lo que nos hace explicar él, ¿sí? Sabiendo todo eso, debemos encontrar, digamos, un camino diferente, no mirar digamos que si vamos por un lado, entonces tenemos que ver de lo que la sociedad nos inculca y guiarnos tal cual como lo dice ella. Debemos como desprendernos de eso. Pues para mí, desde mi punto de vista, de lo que me explica y de lo que entendí de la lectura y de lo que me argumenta toda esta perspectiva, a lo que hoy nos encontramos. Ya comentando de lo que Bourdieu nos hacía entender referente a lo de la cotidianidad y diferencias a esta sociedad, también habían otros dos pensadores, que era Berger y Luhrmann, en donde nos hace entender cómo miramos la perspectiva y la lógica en este mundo, en una vida cotidiana. Prácticamente vamos a mirar cómo se va a desprender estos dos autores y de la forma como podemos simplificar en cuanto a ver y a mirar qué nos hace ver una realidad, cómo la podemos subjetivizar a lo que estamos viviendo, y hace prácticamente eso de lo que los dos pensadores nos hacen referir. Prácticamente los tres de los que estamos analizando, cada uno tiene su punto de vista, ¿sí? Pero se hace semejante a lo que hoy vivimos y a lo que se refleja en una vida cotidiana como realidad subjetiva en una sociedad. Vamos a explicar la realidad de la vida cotidiana, la sociedad como realidad subjetiva y la sociedad como realidad subjetiva, desde el punto de vista de Berger y Luhrmann. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Para Bergen y Luhmann, la realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales éste produce. Para eso definen la realidad como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia abolición y define el conocimiento como la certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características especiales. Por lo tanto, enfocan su estudio en la realidad social de la vida cotidiana. ¿No es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Dado caso, no se estudia la realidad en su totalidad, como se plantea en ese que se construye, dependiendo así una conciencia social dentro de un contexto histórico, político y económico de cada sociedad. Entonces existen realidades múltiples, por lo que tanto se podría decir que el hombre se construye a su propia naturaleza, o más sencillamente, el hombre se produce a sí mismo. Usted no entiende, nos va a llevar a todos a la muerte por ahí. A partir de ahora cada uno es centinela de su propia vida. Para ejemplificar esto de que el contexto condiciona nuestra concepción de la realidad, podemos mencionar que lo que plantea Emilio Durkheim es su concepto de hecho social, el cual es una forma de actuar, sentir y pensar ajena al individuo, es decir, al ambiente a que se impone. Pues para Bergen y Luhmann, la realidad se construye socialmente. Y pues la sociología del conocimiento se debe analizar en los procesos del cual se produce. Nos adentramos entonces en los autores de Bergen y Luhmann, el concepto de socialización con el concepto de maduración. Pues, ¿qué plantea uno ahí? Pues para responder a la pregunta cómo es el individuo entra a la sociedad y partiendo de la idea sostienen Bergen y Luhmann como todo ser humano. Pues es una tendencia a ser socializado con la predisposición de una socialización, pero que no nace socializado, o así lo supondremos, ¿no? Pero decirlo de alguna manera un poco reduccionista, nace biológicamente con puro instinto en ser socializado por otros. En lo que se quiere saber es de que el individuo se adapta tal cual desde su conocimiento, desde que empieza hasta que se va haciendo a su reproducción. Prácticamente se mira desde otra perspectiva el encontrar la realidad a de lo que se quiere llegar a, digamos, a ver en qué es lo que queremos analizar, el porqué de está, digamos, actuando eso a favor de nosotros. Ya en conclusión, y viendo acá y analizando a cada pensador y de lo que ellos nos da a conocer desde el punto de vista de ellos y de mirar diferente y la forma de pensar, pues prácticamente es de que nos quedamos como en forma incógnita y entender desde mi parte, encontrar la realidad y subjetividad a lo que estamos viviendo. No sabemos por qué pasan las cosas, no sabemos el por qué suceden las cosas, no sabemos por qué lo llaman, porque sí a las cosas. Es eso prácticamente en lo que nos queda de forma incógnita, pero determinando de los que nos hacen ver estos tres pensadores es algo interesante y a la vez uno dice analítico, encontrar así esto, porque prácticamente uno no sabía, porque estaba acostumbrado uno a decir sí, es así, esto es así porque sí, porque se llama así. Entonces ver desde la perspectiva de ellos es algo interesante y es algo que nos queda a nosotros como para aprender y ver de que si una sociedad, desde mi punto de vista, se va uno a lo que dicen ellos, no es porque lo digan ellos, es porque lo toma la decisión es uno, y uno es el que debe hacer y mirar y actuar, ¿no? Referente a la sociedad, ¿no?
porque no tenemos que llevar por unos ideales de lo que dicen ellos, entonces tenemos que ser ellos. Algo así como Vicente va donde va Vicente va la gente. Entonces no, desde mi perspectiva lo que quiero es ver diferente, de forma totalmente a lo que sea algo extraordinario, algo que uno diga wow, es bacano, ¿sí? Entonces eso prácticamente como conclusión lo veo así.